Me avisan si se ve ya para ir avanzando. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, en esta oportunidad lo que nos corresponde es trabajo de parto anómalo. Ya habíamos visto la vez anterior el trabajo de parto normal. Entonces, más o menos vamos a tener una noción de qué se nos va a venir en el serum, y ese es el objetivo, ¿no? Para tener en cuenta qué es lo que tenemos que referir, qué es lo que tenemos que asumir, qué es lo que podremos hacer en el trabajo de parto una vez que se complica. Recuerden que el trabajo de parto en la mayoría de las veces va a ser fisiológico, ¿ya? Va a ser fisiológico. Por eso es que las mamás pues nacían, bueno, los bebitos nacían antiguamente con las matronas. Y hasta el momento, hasta las fechas, en las partes más alejadas va a existir eso. Entonces, en este punto hay que entender que en el 90%, 95% de los casos, pues no va a generarse ninguna complicación. Y va a haber, sí, un 5% de complicaciones, como el trabajo de parto anómalo. En relación al el trabajo de parto anómalo, el trabajo de parto es un trabajo de parto difícil, ¿ya? Que se define como distocia. La distocia se presenta por tres puntos, ¿no? Es la fuerza, el producto y el canal. Para que se produzca un parto vaginal normal, hay que entender que el útero tiene que tener contracciones firmes, ya ser intensas, dolorosas, que generen una unidad de Montevideo de 200 a 250, y aquel médico o aquel alumno o aquel interno que ha estado frente a un labor de parto se dará cuenta cuando son unas contracciones francas. La paciente está bastante quejumbrosa, la paciente necesita con desesperación un alivio porque le genera bastante dolor estas contracciones, y esas contracciones van a persistir hasta que nazca el bebito. Una vez que nazca el bebito, las contracciones desaparecen, o al menos se hacen tenues. Ya empiezan las contracciones que se le llaman entuertos una vez que se produce el alumbramiento. Entonces, en relación a ello, pues hay que valorar siempre cuando nosotros evaluamos a una paciente que está haciendo un trabajo de parto disfuncional. Uno de los tres puntos que les estoy mencionando es la fuerza. Si las contracciones son deficientes, pues ahí es el motivo. Hemos dado en el diagnóstico. En algunas oportunidades vamos a estar frente a a un útero que está poco desarrollado, ¿ya? Que al estar poco desarrollado frente a un bebito de 2 kilos 900, 2 800, por más que el bebito pese en el promedio bajo, este útero que está poco desarrollado, que sus fibras musculares no han sacado la masa muscular que se necesita para un labor de parto, el útero no va a responder. No va a responder al inicio de labor de parto, y tampoco no va a responder a la oxitocina. Entonces es relativamente sencillo darse cuenta cuando se le gotea a la paciente, y el goteo no hace efecto en la paciente, o hace poco efecto. Entonces, una de las causas es la fuerza. Otra causa es el producto, obviamente. En este caso, si nos pasamos a, a que el bebito ya no pesa 2.800, sino 3.900 o 4.200 kilos, pues es distinto, ¿verdad? Sacar un bebito de esa magnitud a un bebito promedio de 3.300, 3.100 kilos. Entonces, la fuerza que se necesita para sacar a este bebito que pesa más de 4 kilos es mucho mayor. Entonces, vamos a poner a prueba ya varios factores. Y dentro del otro factor, el otro punto, es el canal de parto. El canal de parto es relativo al peso del bebito. No se le puede decir automáticamente a la paciente que tiene estrechez pélvica, eso hay que darse cuenta. Por más que mida metro 40, metro 44, que es el punto de corte para decir que la paciente ya tiene talla corta, y si tenemos que sospechar al menos es en estrechez pélvica. Hay que tener en cuenta que el concepto acá es relativo al producto. Si el producto de la gestación es pequeño, imagínense que sea una restricción del crecimiento intrauterino, o que el bebito sea un prematuro, pues la pelvis estrecha no está presente, ¿verdad? Entonces hay que entender eso, ¿no? Es distinto un bebito de 3,5 kilos que está frente a una mamá que mide metro 39, ¿no? Eso, y en la evaluación que estamos, que vamos a dar inicio
con las contracciones, la evaluación de la cadera, pues nos informa que existe una restricción en los estrechos, en la parte, en el estrecho superior, medio e inferior de la pelvis. Entonces, yéndonos al dato de este gráfico, en este gráfico que le he sacado del libro Williams, dice hallazgos clínicos comunes en mujeres con trabajo de parto ineficaz o disfuncional. Dilatación cervical o descenso fetal inadecuado. El trabajo de parto se vuelve prolongado, ¿no? Eso es una de las causas. Cuando hay un proceso lento, es una paciente que llega, por ejemplo, en una a su serum, ahorita son las 8 de la noche, ¿no? Y para el siguiente día, o sea, para mañana, que estamos mañana miércoles 31, a las 8 de la noche nuevamente regresa la paciente con las mismas características, con contracciones más o menos irregulares, pero permanecen uno. Entonces, eso sí ya encuadra, o eso sí cuadra un trabajo de parto prolongado y hay que tener precaución. No necesariamente el trabajo de parto prolongado significa cesárea, sino una evaluación. Esta paciente ya no se está comportando adecuadamente. Yo como serumista estoy asumiendo esta responsabilidad. No tengo un centro materno, no tengo un área donde lo voy a hospitalizar, menos aún no estoy de guardia. Entonces, en este caso, ya puedo referir a la paciente como tal. No se está comportando adecuadamente, hago una hoja y lo refiero a la paciente. Trabajo de parto detenido, ¿qué quiere decir? Es un trabajo de parto disfuncional, que según el libro Gape lo menciona como trabajo de parto disfuncional primario, trabajo de parto disfuncional secundario y trabajo de parto disfuncional terciario. Es lo mismo, en realidad son términos que más o menos vamos a manejar y en realidad ese término disfuncional primario, secundario y terciario lo he sacado porque me pareció bastante digerible para que se pueda entender y es muy aplicable también. Entonces, lo que nos menciona el trabajo de parto detenido Williams lo vamos a tener como disfuncional en el GAPE y lo vamos a mencionar de acá en la próxima diapositiva. Esfuerzo de expulsión inadecuado. Ya es importantísimo que la paciente tenga una psicoprofilaxis. Aquella paciente que se le ha orientado desde el comienzo, en el segundo trimestre, cómo va a ser el parto, dónde le van a atender, con quién va a ser, qué personal va a estar a su alrededor, cómo es el ambiente. Imagínense que eso es la primera vez que ustedes van a dar un parto vaginal, unas mujeres, o en los varones, pues no, que nosotros vamos a estar enfrente, no sé, a cualquier circunstancia en la cual vamos a estar expuestos a estrés. Imaginemos, y nos imaginamos el examen del ENAM o el examen de la residencia. No sabemos dónde va a ser, ¿no? No sabemos cuántos van a dar frente a nosotros, cómo vamos a ingresar, en qué circunstancias vamos a estar, ¿no? Eso genera estrés y lo mismo se puede aplicar multiplicado por muchas más veces en la paciente. ¿Por qué? Porque en ella también corre el riesgo su vida. Bueno, se sabe que en el parto se pueden complicar y ya se escucha en varias oportunidades, y sabemos nosotros también que como se puede complicar, la paciente puede estar en riesgo su vida. El hecho es pues que al estar frente a algo que no conocemos, no avisoramos, nos va a generar más estrés. Entonces es distinto que a ti te mencione, ¿sabe qué? Mire señora, llegada al parto, usted va a llegar a tópico de ginecología, le van a evaluar, vamos a subir al área de centro obstétrico, este es el área de centro obstétrico, acá va a haber un personal de obstetricia, le van a hacer un monitoreo, esta es la sala de partos y todo, ¿verdad? Eso es una orientación dentro de la psicoprofilaxis. Y después en las sesiones de psicoprofilaxis, lo que se va a hacer también es informar a la paciente cómo debe de respirar, cómo debe de respirar, cómo debe de pujar, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que la paciente puje cuando haya contracción. Sabido es que la paciente, una vez que empieza con contracciones, la saturación de oxígeno del bebito, ya por deficiencia de oxígeno, empieza a disminuir. Entonces, el labor de parto, así como les mencioné en la clase anterior, pone a prueba al bebito y a la placenta por las contracciones mismas. Entonces, esta mamá que no puja cuando debe de pujar y se desespera y empieza a golpear la pared y se agarra los pelos y grita, ¿no? Va a generar que el trabajo de parto sea mucho más difícil y mucho más complicado. Más aún cuando el personal médico que está frente a usted, a la paciente, este, ha tenido una capacitación en el internado, pero no la suficiente, ¿verdad? Entonces eso nos va a generar también más estrés a nosotros.
Por eso es como les dije en la primera clase, ustedes como médicos no están obligados a atender el parto, más aún cuando hay factores de riesgo. Una primeriza, una paciente que es la primera vez que da parto vaginal, no es peor todavía, es un factor de riesgo añadido. No están obligados a atender parto, salvo que sea una emergencia. Sabido es también que una emergencia es cuando el paciente llega en dilatación, pues, ¿no? Está en dilatación, imagínense, su unidad de referencia a 8 horas, está la paciente en 3 dilatación, 4 dilatación, es bastante difícil poderlo referir a la paciente, ¿sí? Porque si no, se nos va a venir en el camino. Entonces, para eso son estas charlas y para eso es el internado, la práctica, para tener una noción de cómo vamos a manejar esto. ¿Listo? ¿Qué más? El otro punto de la imagen dice desproporción feto-pélvica. El tamaño fetal excesivo, lo que habíamos hablado, capacidad pélvica inadecuada, mala presentación, claro, ¿no? Y y también la posición del feto. Cuando este bebito viene de transverso, viene de espalda, ¿no? O está en dorso anterior, dorso posterior, o está oblicuo, o el bebito viene de potito, nos va a generar inconveniente. Si solamente el hecho de que el bebito venga de cabeza nos genera también estrés, ¿no? Por una primeriza, peor aún cuando el bebito viene en una posición inadecuada, porque en estos casos se vuelve mucho más complicada la atención. Hay que saber cuáles son los pasos que se debe de hacer, ¿no? Y qué es lo que no se debe de hacer en la atención de un parto anómalo. La anatomía fetal anómala también aparte, ¿no? Si esta mamá no ha llevado los controles prenatales adecuados, no le han hecho ecografía ni genética, ni morfológica, ni nada por el estilo, y es un bebito doble, por ejemplo, un bebito con, un bebito, un embarazo gemelar, peor aún, ¿no? Si un bebito único es un problema, dos, pues se multiplica. Y si tiene alguna malformación, ¿no? Peor aún, si tiene hidrocefalia, si tiene alguna, por ejemplo, onfalocele, gastrosquisis, ¿no? Eso nos va a generar inconvenientes más aún en el centro de salud. De hecho, que nosotros lo que tenemos que hacer, si es una emergencia, es atender la emergencia y no somos responsables si es que la paciente no ha hecho sus controles prenatales. Eso que quede claro. Nosotros estamos como personal médico para solucionar los inconvenientes que se puedan presentar y las emergencias. Ruptura de membrana sin labor de parto. Hay que entender que la mamá, una vez que ya está en gestación a término, es mucho más probable que inicie labor de parto una vez roto las membranas. En el 80-90% de los casos va a iniciar en aproximadamente en 6 horas, una vez que se ha roto las membranas, iniciar labor de parto. Iniciar labor de parto, ¿a qué me refiero? Que la paciente empiece a dilatar y empiece con contracciones ya por francas, unas contracciones rítmicas que generen dilatación. Pero si la paciente no ha dilatado, si la paciente llega a tu serón y te dice, mire doctor, anoche ha sido igualito como esta hora, 7, 8, 9 de la noche que se rompió las membranas, y es un relato franco en el cual la paciente te dice que ha chorreado el líquido ya por el piso, ¿no? Y se ha empapado todo el muslo, toda la pierna y todo eso. Es un relato franco de una ruptura y no ha iniciado labor de parto, tú lo estás viendo, ya han pasado más de 24 horas, de hecho que es un trabajo de parto anómalo, ya les estoy diciendo que en 6 horas, normalmente en 6 horas, la paciente debería de iniciar labor de parto, ¿sí? Pero si ya pasaron 12 horas, si ya pasaron 18 horas, eso es algo anormal. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es diagnosticar y referir a esta paciente. Vamos a seguir con la paciente. Ya, en relación a la distosia, desproporción cefalopélvica y falta de progresión, mecanismo de la distosia. El trabajo de parto es un trabajo de parto ineficaz. Generalmente se acepta como como una posible señal de advertencia de desproporción cefalopélvica. Cuando las contracciones no aparecen, cuando no hay un encajamiento adecuado del bebito en el estrecho superior o medio de la pelvis, y es primeriza, hay que tener precaución, porque es mal pronóstico. Para saber que es un buen pronóstico, entonces, dado esta idea que se me ha presentado, para saber que tiene la paciente un buen pronóstico, una paciente primeriza, si es que estamos hablando de primeriza, tiene que estar encajado. ¿Encajado a qué se refiere? Cuando ustedes evalúen, la cabeza del bebito tiene que estar bastante pronunciada en la pelvis de la mamá. Tiene que tener una altura de presentación en -2. ¿Ya? -2, ¿qué quiere decir? Más o menos un aproximado entre
la espina ciática con el polo cefálico del bebito en 2 dedos aproximadamente. -2, y si está en -1, mejor todavía. Que no genere rechazo en la evaluación. O sea, me refiero a que ustedes están evaluando, empujan la cabecita del bebito y el bebito está enganchado. Es un buen pronóstico. Aquel bebito que quieren hacer por parto vaginal lo va a hacer, se haga lo inevitable o no se quiera trabajar con ello. O sea, me refiero, el bebito se encaja, empiezan las contracciones y solito avanza esto. Es algo fisiológico. Pero para tener buen pronóstico, para que ustedes se sientan seguros, evaluación de la mamá. Que no tenga una barriga mayor de una altura uterina de 35 centímetros por su cinta obstétrica. Ustedes van a tener su cinta obstétrica y no tenga mayor de 35, porque eso más o menos ya huele mayor de 35 a que es un bebito más o menos grande. Y me refiero grande de 3.800, 3.900, 4 kilos. ¿Listo? Que la cadera, ya, al menos el promontorio no sea palpado en su evaluación. Ustedes tienen que saber cuánto mide también su mano para más o menos tener una noción. Pero yo como personal médico sé que estoy frente a una pelvis estrecha cuando estamos frente a una gestación a término. Tiene, imagínense, 38 semanas, 39 semanas, 40 semanas. Yo le estoy evaluando y la cabeza es un cubo de hielo. O sea, yo le empujo la cabeza y la cabeza sube y baja, sube y baja. Aplico la cuarta maniobra de Leopold y se introduce en mis manos. Es una primeriza, ¿ya? Que sus contracciones están ineficientes, eso no pinta bien, ¿sí? No pinta bien. Es una paciente que muy probablemente va a terminar en cesárea por una distosia, ¿ya? Se va a distociar todo eso. Ahora, es necesario sí informar a la paciente. La paciente tiene que tomar la decisión junto con el familiar, porque si no, pueden haber en algunas oportunidades, algunas cosas inadvertidas. ¿En qué sentido? Con la anestesia, con la recuperación de una cesárea, que se puede infectar la herida de la paciente, pero si la paciente no ha entendido el concepto el cual yo le estoy transmitiendo, le estoy informando y le estoy diciendo cuál es el propósito, en este caso de una cesárea, no lo va a entender, pues no, y va a pensar que mi actuar fue inadecuado. Pero como les vuelvo a decir, tiene acá que pronóstico. Si mi pronóstico para la paciente es malo, ya estoy evaluando y el pronóstico es malo, es mejor hacerle entender que está haciendo una desproporción cefalopélvica a la paciente. Y si es primeriza, es mejor terminar por una cesárea, pero previa coordinación, previa información a la paciente. Distinto es si es una paciente multigesta. En la paciente multigesta ya no me importa que el bebito esté encajada la cabecita. Basta con que la cabeza esté como en la presentación, la primera presentación del bebito. O sea, basta que esté de cabeza, por el hecho de que ya han nacido por ahí, por el canal vaginal, distintos bebitos de diferente peso. O sea, la pelvis está probada es más que de hecho. Incluso en una multigesta, la gestación puede estar oblicua incluso, y no me importa, por el hecho de que con las contracciones la presentación oblicua se va a ubicar adecuadamente. Y la tasa de éxito es bastante buena. En esta imagen que les he rescatado también del William, nos habla acerca del trastorno de prolongación. Por ejemplo, en relación al parto anómalo, sabemos que mayor de 20 horas, pues es una fase latente prolongada, y eso hay que entenderlo. Pero si hablamos de nulíparas, en multíparas es distinto. El trastorno de retraso de la dilatación en fase activa. Si nosotros estamos evaluando a una paciente que ya está en fase activa, ¿no? Según Friedman, a partir de 4, y según Sand, a partir de 6. Pero de todas maneras, ya está en fase activa, imagínense. Y esto no avanza, ¿ya? Yo estoy evaluando más o menos cada 2 horas, estoy evaluando haciendo tactos. Imagínense que ahorita son las 8 de la noche y le estoy evaluando a la paciente, está en 4 de dilatación, tiene un buen monitoreo, tiene buenas contracciones, tiene una unidad de Montevideo adecuada, perfecto. No necesita oxitocina ni nada por el estilo. Entonces, debería la paciente a las 10 de la noche aproximadamente de 4 pasar a 6 de dilatación, ¿verdad? Porque es un parámetro, es un promedio de 1 de dilatación al menos, ¿ya? Al menos. Entonces, si yo lo estoy evaluando dentro de 2 horas y yo mismo estoy repitiendo el tacto vaginal, de 4 pasó a 4,
estoy haciendo un trabajo de parto disfuncional primario, ¿sí? Según Gate, hay que entender ese punto. Entonces, si yo ya le estoy evaluando a las 10 de la noche, le estoy volviendo a evaluar que corresponde a la medianoche, y nuevamente la paciente está haciendo trabajo de parto que ha quedado en 4, nuevamente está en 4, es un trabajo de parto disfuncional secundario, fácil de entender. En este caso, pasa para ser terciario, tengo que evaluar dentro de 2 horas, ya serían 2 de la mañana, y nuevamente debería ser un trabajo de parto disfuncional terciario cuando esto está en 4 o máximo ya 5 de dilatación, pero me está haciendo un trabajo de parto disfuncional. ¿Verdad? Es relativamente sencillo de entender. 1, 2 y 3. Entonces, en la primera intención, cuando yo estoy evaluando el trabajo de parto disfuncional primario, es la primera vez que me está apareciendo esto, y yo sé que lo he evaluado en 4 y nuevamente persiste en 4. Quiere decir que lo que tengo que hacer yo es tomar más o menos las medidas del caso. Tengo que evaluar en qué es lo que está pasando. ¿Son las contracciones lo que me está generando esto? O sea, es el motor, es el útero lo que me está generando este problema. El bebito es grande y yo no me he percatado en la primera evaluación, o la pelvis es muy corta, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viendo cuál es el parámetro, tengo que corregirlo, ¿no? Tengo que corregirlo. Solamente lo único que se puede corregir son las contracciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ya estoy viendo y estoy sospechando que mi pelvis es corta, pues ese trabajo de parto ya no va a tener futuro, ¿verdad? Salvo que yo lo quiera probar, o sea, le dé chance más tiempo, ¿no? Pero una vez que se llega el punto de trabajo de parto disfuncional primario, evalúo nuevamente y corrijo, trato de corregir, ¿sí? Lo que puedo también corregir con el trabajo de parto disfuncional, dependiendo de en qué situación, en qué circunstancias se encuentre la gestación. Por ejemplo, estoy evaluando a una mamá que está en dilatación 6 con una altura de presentación en -1, pero me está haciendo trabajo de parto disfuncional primario. Lo que yo puedo hacer también, aparte de colocar conducción con oxitocina, es romper las membranas amnióticas. Al romper las membranas amnióticas estoy generando liberación de prostaglandinas y estoy tratando de avanzar en esto. O sea, estoy tratando médicamente de que esto avance. Y si es que esto no avanza, se convierta nuevamente en la evaluación en un trabajo de parto disfuncional secundario, lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer es básicamente tratar de corregir. Si es que a pesar de la ruptura de membranas persiste el inconveniente, posiblemente lo que puedo colocar ahora sí es oxitocina. Y si ya le he colocado, vuelvo a evaluar trabajo de parto disfuncional terciario y es indicación de cesárea. ¿Listo? Trastorno de tensión, por ejemplo, fase de desaceleración prolongada o de tensión secundaria de la dilatación o de tensión del descenso. Al igual que en las evaluaciones en el tacto vaginal de la dilatación, también se tiene que evaluar el descenso de la cabeza del bebito, que también es una indicación y es una orientación para no llegar al final en que el bebito llegue, por ejemplo, a dilatación completa, está en expulsivo, pero está en una presentación de -3, ¿verdad? Entonces, a eso me iba al comienzo. Cuando es una primeriza y la cabeza del bebito no está encajado, el organismo va a hacer que la mamá dilate todo, pase el tiempo necesario o a veces se haga trabajo de parto disfuncional, se dilate todo, se haga un caput, ¿no? En la cabeza del bebito y recién ahí nos damos cuenta que hay una desproporción cefalopélvica y recién ahí se programa. Entonces, cosa que no debería hacerse. Si bien es cierto, la desproporción cefalopélvica se tiene que probar en fase activa en labor de parto, pero esto es una evaluación constante de la paciente. No podemos dejar que se completen 10 y recién ahí, cuando ya no nace, no avanza en la cabeza del bebito por el canal de parto, recién ahí programar. Eso es un manejo incorrecto que debería de corregirse en los hospitales o en las instituciones en las cuales ustedes van a estar. Entonces, en este caso, cuando ya es una primeriza y no tiene pinta para que va a avanzar por la forma de presentación de la cabecita, pues vale la pena antes del inicio del labor de parto poder programarlo también. Eso es una buena alternativa. Pero si es que la mamá no quiere, o al menos tenemos nosotros dudas, no tenemos tan claro eso, y la mamá quiere intentar parto vaginal, se puede, ¿no? Se puede intentar,
La palabra es intentar labor de parto. Se evalúa y si empieza a hacer trabajo de parto disfuncional, pues se terminará en una cesárea. Vamos a ver la próxima diapositiva. Anomalía de la fuerza de expulsión. Entonces, los tipos de disfunción uterina. ¿Hay alguna alteración de la unidad de Montevideo? ¿Sí? Si es que estamos encontrando que la frecuencia en las contracciones no son las adecuadas o la intensidad no es la adecuada, pues hay que tratar de corregirla. ¿Cómo lo vamos a corregir? Con oxitocina. Esa es la manera más adecuada de poderlo corregir, pero se corrige por goteo, ¿no? Si tenemos microgoteo a buena hora, lo que tenemos que entender es que iniciamos con 8 gotas de oxitocina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es en un cloruro, vamos a colocar una ampolla, lo vamos a bastante zamaquear, a diluir y vamos a empezar a gotear a la paciente. El goteo empieza con 8 gotas y según yo les mostré en en la primera clase, en la hoja del partograma había una zona donde se colocaba oxitocina, ¿verdad? Entonces ahí debemos de registrarlo porque el partograma es nuestra hoja de evaluación, nuestra hoja de qué es lo que hemos hecho, de funciones médicas que hemos hecho nosotros con esta paciente que tenía una alteración en la dinámica, en las contracciones. Entonces empezamos con 8 gotas y aproximadamente cada cierto tiempo, ya, que en este caso puede ser cada 15 minutos, se va aumentando el goteo. Cada cierto tiempo se va aumentando el goteo, cada 15 minutos, hasta encontrar patrón dinámico. Se le llama patrón dinámico cuando ya hemos llegado a unas contracciones adecuadas. ¿A qué se le llama contracciones adecuadas? Al menos 3 contracciones en 10 minutos, máximo 5 contracciones en 10 minutos, ¿sí? Máximo 5 o al menos 3 contracciones en 10 minutos. Y una buena intensidad, una intensidad de aproximadamente 45 a 50, ¿sí? Para estar frente a una contracción que debería de tener la paciente en fase activa de labor de parto. Entonces, si no se ha logrado esto, es una disfunción uterina, ya que nos podría generar un tono disminuido, ¿ya? En algunas oportunidades el útero no es lo suficientemente corpulento, como les estaba comentando, y eso genera problemas porque a pesar de colocarle oxitocina, no genera una respuesta adecuada. Por lo tanto, no tendremos unas contracciones adecuadas para que se produzca una dilatación oportuna. O en el peor de los casos, nos vamos al otro extremo, en la cual la mamá viene por contracciones constantes, seguidas, ya y muy dolorosas. Se evalúa a la paciente que parece que estuviera a punto de dar a luz, pero está en uno dilatación o en nada de dilatación. Eso nos tiene que llamar la atención y mucho más aún si está asociado con pérdida de sangre por la vagina. ¿Por qué? Porque podríamos estar frente a una desproporción cefalopélvica, perdón, una desproporción de placenta prematura, y eso estar dentro de la disfunción uterina hipertónica. Un útero que se va al extremo también no nos va a servir por el hecho de que esas contracciones, aparte de generar una complicación en la placenta y en el bebito, ese sangrado va infiltrándose en la musculatura del útero y eso genera que esas contracciones sean ineficientes. Por más que tenga un tono aumentado, las contracciones no son adecuadas. Hay que diferenciar contracción. Un tono adecuado es el tono que debería de tener el útero normalmente, que es de más o menos 10 a 12 milímetros de mercurio, pero una contracción tiene una intensidad. Entonces, en este caso, cuando el tono pasa de 12 milímetros de mercurio y está en 15, en 20, pues eso va a generar un inconveniente con la gestación y si estamos hablando de labor de parto, también con el labor de parto. Esto es un trazado que les había mostrado anteriormente. Arriba se puede evidenciar las contracciones uterinas del bebito, perdón, los latidos del bebito y abajo las contracciones de la mamá. En este caso es un trazado de más o menos 10 minutos, ¿no? Como ven ahí en la parte de arriba de la hoja. Y nos está evidenciando y nos está mostrando que hay 5 contracciones en la mamá. 5 contracciones en 10 minutos, que está con buen parámetro, ¿no? En este caso nos ha dado la intensidad de cada contracción. Recuerden que la intensidad, el promedio de la intensidad multiplicado por la cantidad de contracciones nos va a dar la unidad de Montevideo. Siempre tenemos que valorar el registro de los latidos cardíacos para evidenciar si hay alguna desaceleración, como les había mostrado en la clase anterior.
Entonces, dentro de las anomalías de la fuerza en expulsivo hay un trastorno del trabajo de parto, prolongación, por ejemplo, de la fase latente. Hay que diferenciar. Una cosa es que la mamá venga pues con contracciones y que sean las contracciones bastante espaciadas. Por ejemplo, tú le puedes preguntar y la paciente, cuando se le está preguntando cada cuánto tiempo están viniendo las contracciones, pues te dice cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada 30 minutos. Es demasiado irregular. Entonces, si es demasiado irregular, estamos sí frente a un trabajo de parto disfuncional. Perdón, si está totalmente irregular las contracciones, estamos frente a una paciente que recién está iniciando labor de parto, ¿ya? Y a eso se llama pródromos de labor de parto. Cuando estamos frente a los pródromos de labor de parto, podremos estar también con las pacientes en estas características, pues, ¿no? La paciente es normal que inicie en pródromos de labor de parto cuando las contracciones se presentan de manera, a ver, un ratito, un minuto para solucionar esto. Un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, estaba mencionándole que en relación a la paciente que viene en pródromos de labor de parto. Podría venir en pródromos de labor de parto y eso no significa que esté anormal la paciente. En realidad, el labor de parto empieza con contracciones de manera irregular. La paciente va a venir normalmente cuando inicia el labor de parto, las contracciones cada 30 minutos, cada 20 minutos, cada 15 minutos, y se van acercando las contracciones cada vez mucho más hasta que inicie el labor de parto y las contracciones se vuelvan rítmicas, en este caso cada 5 minutos, cada 3 minutos. Entonces, es importante mencionar a la paciente y que entienda que está presentando contracciones de forma normal y está presentando contracciones de forma normal este, en, en, en inicio. A ver, un ratito más, deme un minuto nada más. Ya, entonces les mencionaba que cuando la paciente viene en pródromo de labor de parto hay que orientarle nada más, hay que decirle a la paciente que tiene que regresar nuevamente cada cierto tiempo, cada 6 a 12 horas, para evaluar si está frente a un pródromo de labor de parto normal o está frente a un falso labor de parto. ¿Ya? Entonces, en este caso, si en la parte siguiente, por ejemplo, dice trastorno de fase activa, si estamos frente a un trastorno de prolongación o trastorno de detención, eso es lo que les había mencionado. Si estamos frente a un trastorno de prolongación, es el trabajo de parto disfuncional primario, secundario, terciario. Y en relación al trastorno de tensión, que la presentación dentro de la dilatación que se está presentando, que se está evaluando, pues no avance, ¿no? Eso es otra forma. Recomendaciones del consenso de ginecología obstetricia en el 2016. Eso lo van a encontrar en Williams. La primera recomendación, ya es pregunta de examen. La fase latente prolongada no es indicación de parto. Si nosotros estamos evaluando a una paciente y es una primeriza, está en 22 horas, que no avanza, está en 1 dilatación, 2 dilatación y persiste esto, pues en este caso, lo que se tiene que informar a la paciente es valorar, dar una, dar una noción a la paciente qué es lo que se tiene que hacer. O sea, en la mayoría de los casos, lo que se puede hacer es hospitalizar a la paciente. Si ustedes están en el SERUM y están frente a este tipo de paciente, nosotros podemos hacer una referencia. Paciente se refiere por gestación de tantas semanas en fase latente prolongada. No es indicación de terminar por cesárea, pero sí es una indicación de observación al menos. Si estamos en el centro de salud, lo que corresponde es referir a la paciente. Segundo punto, no todo parto progresivo lento es indicación de cesárea. Es importantísimo, hay que entenderlo. Si nosotros estamos frente a un trabajo de parto disfuncional primario, secundario y terciario y nosotros mismos estamos evaluando a la paciente, es totalmente distinto.
a que nosotros recibamos a la paciente con una evaluación de un personal médico totalmente distinto a nosotros, que nos esté entregando a una paciente posiblemente con una dilatación distinta. A qué me refiero? Les pongo un caso. En la última guardia en la cual yo he estado, recibí una paciente en la guardia noche de una paciente que había ingresado a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, por ejemplo, hoy día, ¿ya? 3 de la tarde y estaba en 4 de dilatación a las 3 de la tarde. Entonces, se supone que si está en 4 de dilatación a las 3 de la tarde, vamos sumando de dos en dos, pues, ¿no? 3 de la tarde, 5, 7, ¿no? Debería de estar más o menos en 4, 6, 8, 8 de dilatación. O sea, yo he debido de más o menos recibirla en 8 de dilatación. Cuando yo recibo la paciente, para mí estaba en 4 de dilatación. Y esto es de 3 a 4. ¿Cómo me doy cuenta yo que la paciente está en 3 a 4 de dilatación, que más tiraba para 3 por la forma ectoscópica que se encontraba la paciente? ¿En qué sentido? La paciente tenía contracciones irregulares, estaba tranquila, no estaba quejumbrosa, no estaba dolorida ni nada por el estilo. Tenía contracciones irregulares. El monitoreo también me lo decía, que el bebito estaba normal, pero las contracciones eran irregulares. Por lo tanto, si yo asumía a la paciente como si estuviera correctamente evaluado, ya debería de estar en trabajo para mi diagnóstico, un trabajo de parto disfuncional secundario, llegando a terciario, ¿verdad? Y sería indicación de cesárea. Pero hay que entender que la evaluación es subjetiva, o sea, lo que le parece a un médico no le parece a otro médico. Por eso, cada uno tiene su criterio. A mi parecer, esa paciente estaba mal evaluada. Al estar mal evaluada, no estaba en fase activa, estaba en la paciente en fase latente labor de parto, y como fase latente labor de parto, está en su derecho la paciente a que esto se dilate, pues, ¿no? Puede llegar hasta 20 horas, como sabemos, en una primeriza y está dentro del valor normal. Entonces, por lo tanto, yo no debería de ni informar a la paciente inadecuadamente, ni menos al familiar. Lo que se tiene que hacer en este caso es lo que hice, pues, ¿no? Agarrar el partograma y decirle, ¿sabe qué, licenciada? Este partograma lo vamos a anular y vamos a esperar que la paciente, a nosotros, al equipo de guardia noche, nos parezca en fase activa labor de parto. Y es lo que hicimos. Más o menos a las 10 de la noche, la paciente empezó en fase activa labor de parto. Sabíamos que nos íbamos a comer toda la guardia en la noche, todo, o sea, porque teníamos que estar monitorizando, pero para eso pues estamos ahí, pues, ¿no? Para eso somos un equipo de guardia y para eso nos pagan en realidad. Entonces, lo que hemos hecho es hacer un seguimiento. La paciente nunca hizo un trabajo de parto disfuncional. Una vez que para nosotros empezó en fase activa labor de parto, se monitorizó el partograma, se abrió un nuevo partograma y la paciente empezó a dar a luz normalmente, ¿no? Llegó a dilatación 10 y se produjo la expulsión. Se atendió el bebito, no hubo desgarro ni nada por el estilo. Pero si yo hubiera evaluado, o sea, si hubiera seguido la evaluación del otro médico, hubiera cometido un error. Entonces, en conclusión, cada evaluación es inherente de cada médico, ¿sí? Sí es importante que todas las pacientes que ustedes tengan en su serum, ustedes mismos le evalúen. No porque el hecho de que esa paciente te está refiriendo, imagínense que estén en, no sé, en un centro de salud 1-4, ya que existen también, que tienen unidad o al menos área de maternidad y que estén en un centro de salud 1-4 y que les lleguen pacientes en este contexto o que estén de guardia, imagínense, ¿no? Y que estén recibiendo una paciente en este contexto, pues la información es que evalúen a cada uno de sus pacientes, abran ustedes mismos un partograma, si les parece correcto, colocando, sí, en la historia clínica su punto de vista, pues, ¿no? En la historia clínica tiene que estar bien relatado el motivo por el cual estás anulando un partograma y estás abriendo otro partograma, bien clarito, para evitar este inconveniente. ¿Listo? Tercer punto, umbral de dilatación recomendada. El umbral de dilatación es lo que, no sé, bueno, al al grupo de rotación creo que les comenté. El umbral de dilatación ya no es 4 actualmente.
Bueno, van a escuchar de los otros médicos posiblemente que fase activa de labor de parto significa dilatación 4, que no necesariamente viene así. La curva de Friedman fue elaborada en más o menos en los años 60, 70, y la muestra de la investigación fue muy pequeña. Al ser muy pequeña, pues tenemos más o menos una noción, pero no necesariamente va a ser bastante preciso. Por lo tanto, actualmente, como saben, hay un montón de investigaciones, ya pues se ha hecho una investigación y se da una recomendación de que la dilatación empiece aproximadamente en 6, ¿sí? Cuando estamos en 6 dilatación es una fase activa franca y vamos a evitar así evaluaciones inadecuadas. ¿Por qué? Porque el punto de dilatación 4 es lo que a algunos médicos le confunde, que posiblemente está en fase latente y ellos asumen que está en fase activa, o lo mismo que me tocó a mí, pues, ¿no? En la paciente, en que aparentemente la paciente estaba ya haciendo un trabajo de parto disfuncional, pero en realidad estaba en su curva normal de dilatación de fase latente. Por lo tanto, la recomendación es que ustedes evalúen a la paciente, vean que la paciente está en fase activa de labor de parto, tiene que tener contracciones rítmicas, tiene que estar adolorida, le tiene que doler a la paciente para que ustedes digan, ah, ya, esta paciente debería estar en fase activa de labor de parto. Me pongo mi guante, evalúo y realmente pues está en 5, 6, 7 dilatación, ¿sí? Pero si yo estoy viendo a la paciente, que la paciente está recontra tranquila, ¿no? Está tranquila, está acostada, ¿sí? ¿No? Pero no le genera ningún fastidio ni nada por el estilo. Esta paciente está, en la mayoría de los casos, está en fase latente de labor de parto. Evalúo, está en 1, 2, 3 de dilatación. Es propio, ¿no? La clínica que tenga la paciente, la evaluación que estoy haciendo. Entonces, si estoy frente a algo que no cuadra, por ejemplo, una paciente que viene que se está retorciendo de dolor, parece que estuviera en expulsivo y le evalúo, está en una dilatación, esto no pinta, esto pinta más para algo disfuncional, para una patología, como un desprendimiento prematuro de la placenta, un DPP. ¿Listo? En caso contrario, por ejemplo, es una paciente que, que está con con contracciones bastante espaciadas y evaluamos si está en expulsivo. Es recontra raro, pero se dan algunos casos. Básicamente, ¿en qué circunstancias? En las pacientes multigestas, las pacientes que están con 6, 7, 8 hijos con partos vaginales. Se pueden dar casos, ¿sí? Pero hay que entender que en medicina no todo es blanco ni tampoco es negro. En algunas oportunidades pueden ser grises y en algunas oportunidades nos pueden dar sorpresa, pero como objetivo de la clase es que se den cuenta que la fascia de la paciente te tiene que dar una noción de lo que tú vas a encontrar en el examen físico que vas a hacer en la paciente. Cuarta indicación o cuarta recomendación del consenso del 2016. Indicación de cesárea si tenemos RPM con un umbral recomendado. Claro, si hemos pasado el umbral recomendado ya de 12 horas y esto no ha avanzado, ya no ha avanzado en absoluto nada. La paciente está tranquilaza, no tiene ninguna contracción, ya son 12 horas, 8 a 12 horas. Es mejor terminar por una cesárea. Porque porque se ha producido un RPM, ¿ya? Que va a generar aumento de infecciones en el canal vaginal, en el líquido amniótico y en el bebito, que se llama coriomionitis, ¿ya? Y el otro es que si este RPM se ha producido hace 12 horas, 8 horas, 12 horas, el bebito no está encajado, menos aún, pues, ¿no? Si yo estoy evaluando que el bebito no está encajado y hay un RPM y ya se cumplieron las horas, no pinta nada bien. Eso es mejor terminar en una cesárea y recomendación del 2016. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en su serum? Es un RPM que ya cumplió 8 12 horas, pues me la refiero. No tengo por qué yo asumir esa responsabilidad. Si les dicen, no, doctor, esto va a avanzar, de acá, colóquele oxitocina, nada. Ya cumplió fisiológicamente, esto ya ha debido de avanzar, ya ha debido de llegar la paciente incluso con 8 horas de RPM, más o menos ya estar en 6 de dilatación, ¿no? Pero no lo está. Entonces, ante eso hay que entender este, que es mejor darse cuenta de lo que la fisiología, la anatomía,
y el labor de parto se está presentando para que tomes una decisión tú. Consenso 6. Trastornos del descenso en la segunda etapa. Por ejemplo, la desproporción del feto y la pelvis se hace evidente en esta etapa cuando está en fase activa, a eso me refiero. Después de 3 horas en la segunda etapa, el parto por cesárea u otro método quirúrgico aumenta progresivamente. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros estamos evaluando y esto va más o menos, esto es del Williams, esta frase es del Williams, pero vamos esta frase a llevarlo al libro de Gay. Si ya estamos después de 3 horas de la segunda etapa, o sea, estamos en fase activa de la labor de parto y después de 3 horas esto no avanza, aumenta la posibilidad de cesárea. Claro, te está diciendo que ya está en trabajo de parto disfuncional secundario, ¿sí? Está entrando en trabajo de parto disfuncional secundario. Yo estoy evaluando trabajo de parto disfuncional primario. Estoy colocando oxitocina, rompiendo las membranas si corresponde, ¿ya? Y estoy evaluando dentro de 2 horas. Si dentro de 2 horas nuevamente, que en este caso son 3, 4 horas, estoy llegando a trabajo de parto disfuncional secundario, en este caso porque la dilatación fue igual, no avanzó en la dilatación, aumenta, claro, las posibilidades de que esto se convierta en una cesárea, ¿sí? Si yo doy nuevamente paso, ya nuevamente trato de corregir, de dar otra chance más de 2 horas y esto no avanza en nada en absoluto, pues esto se convirtió trabajo de parto disfuncional terciario, significa 2 puntos, programación de cesárea. Ténganlo en cuenta, ¿ya? La prolongación de la segunda etapa tiene asociación con la prolongación de la primera etapa. ¿Qué quiere decir? Un labor de parto que viene mal, una fase latente prolongada, ¿sí? Que ya viene mal, es más probable que te haga un problema también cuando esté en fase activa. ¿Qué quiere decir? Una paciente que está en una dilatación, tú le estás evaluando y ya pasan las 20 horas, 22 horas, lo hospitalizas, le colocas oxitocina, agarras buen patrón, estás evaluando el tamaño del bebito corresponde, la pelvis corresponde, pero ya te hizo un trabajo de parto, una fase latente prolongada, que tú lo estás hospitalizando y por más que estás dándole condiciones, le estás alimentando con oxitocina, te va así posiblemente hay un porcentaje de que van a ser por parto vaginal, pero es poco probable. ¿Sí? Lo más probable es lo que te está diciendo acá la frase del Williams, que lo que viene mal a futuro va mal también, pues, ¿no? Llega a fase activa labor de parto, pero esa fase activa va a generar trabajo de partos disfuncionales. Lo que estás haciendo es prolongar nada más lo que viene mal y al prolongarlo, pues se generan complicaciones también con las pacientes. Recuerden que cada evaluación, pues, amerita, evaluación obstétrica, amerita cambio de guante, colocar guante, examinar canal vaginal y eso generar una contaminación, mucho más aún cuando hay ruptura de membranas. Esta imagen es lo que les mencionaba en relación a la dilatación. Friedman, ahí está, en 1955, elaboró la curva de Friedman con su partograma y todo ello. Recuerden que el partograma está de acuerdo a la OMS y la OMS está de acuerdo a Friedman. Entonces, si Friedman ya está en entredicho con lo que ya se están encontrando, el partograma viene a ser casi lo mismo, ¿verdad? Ya está un poco en contradicho también. Entonces, Sam en el 2002 es el que menciona lo siguiente: no es la dilatación fase activa labor de parto 4, sino para él es la fase activa labor de parto, es una dilatación en 6, y esto es. Entonces, ¿por qué? Porque se dio cuenta que las pacientes cuando están en 6 es mucho más probable que estén quejumbrosas o doloridas, lo que les estaba mencionando. Y en comparación con las pacientes que están en 4, 3, 4, en 4 o 5, perdón, de dilatación, en cierto porcentaje no estén tan adoloridas ni tampoco estén con una contracciones rítmicas espontáneas. ¿Sí? Entonces, hay que entender que esto es una recomendación porque la OMS todavía no lo ha asimilado y no ha cambiado los partogramas. ¿Sí? En algunas oportunidades tarda el conocimiento en asimilarse y en distribuirse en todos los países, porque el OMS está en todos los países. Entonces, esto solamente es una recomendación para que ustedes lo tengan en cuenta y valoren lo que a veces en medicina les puede decir como tabula rasa, pues, ¿no? Que en fase activa labor de parto es 4, no necesariamente.
tiene que ver muchos factores. Uno de los factores es cómo se encuentra la paciente, cómo están las contracciones. Si las contracciones están rítmicas, eso es una fase activa de labor de parto. Si la paciente está quejumbrosa, es una paciente, eso es una fase activa de labor de parto. Entonces, por lo tanto, mi dilatación, mi evaluación en la dilatación debería estar más o menos en 6 de dilatación. Eso es una fase activa de labor de parto franca. ¿Listo? También en relación, a ver qué dice acá, tasas de cambio en cada etapa de la dilatación. Hay que entender que el cuerpo humano tampoco no es una máquina para que dilate 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Es un parámetro, es un percentil, ¿ya? Por eso es que en algunas oportunidades ustedes estando en el internado, van a darse cuenta que en una hora, por ejemplo, un médico le evaluó, un personal de obstetricia le evaluó, y estaba en 6 de dilatación, y a las 2 horas o a la hora dilató y estaba en 10 expulsivo y pasó. No significa que sea mal evaluado por ese médico, ¿sí? Hay un porcentaje claro de error humano, pero de todas maneras, si es que nosotros nos enfocamos en el tema de medicina, hablamos de percentiles. Esta paciente también puede estar en el percentil 80, percentil 90 de dilatación, ¿sí? Que está dentro del parámetro aún normal y la paciente puede dilatar en ese contexto. Ahora, lo que sí se escapa del percentil 95, a esto se le llama parto precipitado. ¿Listo? Parto precipitado. Por ejemplo, lo que una paciente estaba imagínense, en 4 dilatación a las 8 de la noche. 4 dilatación a las 8 de la noche, pero está encima del percentil 95, que en este caso, percentil 95 para 4 de dilatación es aproximadamente arriba de 1,2, más o menos en 2 de dilatación. O sea, cada una hora va a dilatar 2 horas, 2 horas, 2 horas. Yo le evalúo a las 10 y ya no está en 6, sino en 8. ¿Sí? Eso significa que de acá en una hora más, o sea, en 3 horas, la paciente está dando labor de parto, siendo yo evaluado en 4 de dilatación. Eso me está informando que está encima del percentil 95 y esto me está dando a entender que es un parto precipitado. Para definir parto precipitado tiene sus parámetros, ¿ya? El parámetro está escrito acá y lo pueden encontrar en el Williams, porque de ahí lo he sacado, para definir como parto precipitado. No todo parto rápido es un parto precipitado, ojo, lo que le estoy mencionando, depende del percentil en la cual se encuentre. Y para saber si está dentro del percentil, tengo que agarrar la gráfica. Por ejemplo, yo evalúo una paciente que está en 6 de dilatación y más o menos estoy en contexto de que de acá en aproximadamente 4 horas se estará dando a luz. Pero si está con un parto precipitado, ni en media hora la mamá está dando a luz. ¿Por qué? Porque arriba del percentil 95 está en 6 de dilatación, ¿sí? O sea, de acá sumado media hora nada más, la paciente está dando a luz. Es un parto precipitado lo que estoy yo evaluando. No sé si me dejo entender en ese punto. Esfuerzos para pujar. Hay que informar a la paciente, sí, cómo debe de pujar. El pujo nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo presión negativa en la cavidad abdominal. Pero básicamente los músculos rectos anteriores son los que nos van a ayudar también para que aumente la presión. No necesariamente es aplicar Cristeller para los bebitos o el parto que no baja, no desciende. Se aplican en casos muy especiales. En realidad está proscrito la maniobra de Cristeller. ¿Qué quiere decir empujar en el fondo del útero? Y en realidad nunca lo he utilizado yo hasta la fecha. ¿Ya? Se utiliza o yo lo utilizaría en casos muy extremos, como que la paciente ya está en expulsivo y el bebito es bien encajado, todo perfecto, empieza a presentar desaceleraciones, bradicardias, en la cual yo necesito sacar al bebito lo antes posible. Ahí es la única forma que yo utilizaría Cristeller. De ahí no hay otra explicación por qué yo apresure esto. ¿Listo? Entonces, yéndonos al tema normal, pues hay que enseñarle a la paciente cuándo debe de pujar, porque es importantísimo. Una vez que la paciente sabe cómo pujar, pues esto avanza rápidamente. Y dice, estática fetal al inicio del parto, una presentación alta está asociada con distosia posterior. Claro, de hecho, lo que les decía, una gestación que tiene una presentación alta, una primeriza que tiene una presentación alta, pinta mal, tiene mal pronóstico, aumenta las posibilidades de distosia.
Riesgo de disfunción uterina, 40% de las mujeres que desarrollan coriomionitis. Las pacientes que tienen infección de las membranas, que se le han roto las membranas o que sin romperse las membranas están presentando coriomionitis, aumenta las posibilidades de que el útero no se contraiga adecuadamente. Hay que entender que la coriomionitis puede abarcar no solamente el líquido amniótico, el corion, el amnio, sino también la parte del músculo del útero, una miometritis, y esto generar que el útero no se contraiga adecuadamente. Al no contraerse adecuadamente, pues me está generando todo un parto disfuncional. También hay que mencionar en relación a la analgesia combinada epidural. Si ustedes han escuchado de la analgesia o parto sin dolor, si yo estoy aplicando anestesia para que, yo le estoy invitando al anestesiólogo para que venga y coloque una analgesia en el canal medular para que la paciente no tenga dolor con las contracciones, hay que entender que el parto sin dolor o cuando llegue el anestesiólogo a aplicar lo necesario, tiene que tener una característica que la paciente esté en fase activa de labor de parto, dilatación 6, ¿listo? Y que la altura de presentación esté en -2. Son indicaciones para que no generemos algún otro problema, porque si nosotros empezamos colocando la analgesia en fase latente de labor de parto, lo que voy a hacer es prolongar todo esto. Se va a prolongar y está descrito. Si yo coloco la analgesia de parto en 4, se va a prolongar mucho más, teniendo en cuenta que a pesar de que yo estoy colocando, según la literatura, dilatación 6, me puede prolongar la labor de parto, de todas maneras está indicado 6 de dilatación, empiezo a colocar analgesia de parto y controlo, ¿sí? Controlo igualito que un labor de parto normal, pero teniendo la noción de que esto se va a ralentizar, se va a hacer un poco más lento. Ruptura prematura de membranas a término complica al 8% de los partos. Inducción con oxitocina es lo más preferido a dejar tener un manejo expectante. Entonces, todo paciente que está entrando por una ruptura de membranas, a pesar que tenga media hora de labor de parto, de media hora de ruptura de membranas, se hospitaliza y se coloca oxitocina. Recuerden, porque no vamos a esperar que cumplan las 6 u 8 horas para iniciar recién ahí el medicamento. Hay que entender también el contexto, si la paciente viene con contracciones o viene sin contracciones. Si no viene con contracciones, hay que dar a todo lo necesario para que se presenten las contracciones, evaluando, les vuelvo a decir, la presentación del bebito. Si el bebito está encajado, a buena hora. Si no tiene contracciones, le generamos contracciones con oxitocina. Pero si la mamá ya viene con el bebito encajado, su cabeza todo perfecto, el bebito, y ya viene con contracciones rítmicas, y tiene una ruptura de membranas, pues avanzamos, ¿no? Dejamos de forma espontánea, eso sí, pero si tiene una unidad de Montevideo adecuada. Si es que no tiene contracciones de forma adecuada, pues hay que aplicarle oxitocina, es lo que está relatando Williams. Cuándo utilizar prostaglandinas y cuándo oxitocina depende del test de Bishop. El test de Bishop es un parámetro para más o menos tener un pronóstico cómo va encaminado el labor de parto. Si tiene buen pronóstico para parto vaginal, ¿qué quiere decir puntuación de 6-7? Le podemos colocar oxitocina porque es buen pronóstico para parto. Pero si estamos evaluando que el Bishop sale en puntuación 1, 2, 3, pues es mejor colocarle misoprostol a ese cuello del útero para tratar de dilatar y dar las condiciones necesarias para el parto, siempre y cuando la evaluación sea la correcta, pues no, como les vuelvo a decir, cadera adecuada y el cuerpo del útero, perdón, el cuerpo del bebito con un peso correcto. Uso de antibióticos. ¿Cuándo, cómo y por qué? Una vez roto las membranas, el riesgo de coriomionitis aumenta. Entonces, una vez roto las membranas, ahí mismo iniciar antibiótico. Podemos utilizar cefalosporina o podemos utilizar clindamicina también. Clindamicina y gentamicina. Sí, clindagenta adecuadamente. Se puede utilizar una cefalosporina también. Cualquiera de las que ustedes conocen también se puede utilizar. Estos son los parámetros de Bishop. Evalúa la dilatación del cuello del útero, el acortamiento, la consistencia del cuello del útero, la posición y la altura de presentación. ¿Listo? Parto precipitado es lo que les había mencionado, ya es lo que está en relación con el percentil. Si yo me ubico en cuánto dilatación estoy teniendo actualmente,
mi hoja en el cuadrito de Williams, veré cuál es el percentil. Si estoy encima del percentil y la paciente pues dio a luz porque estaba encima del 95 de percentil, es un parto precipitado. Puede generarse por diferentes causas, pero también puede acarrear complicaciones. Un parto precipitado está asociado con una ruptura de cuello de útero. Recuerden que el útero tiene que dilatarse primero, ¿no? Ponerse en expulsivo. ¿Qué quiere decir? Dilatarse por completo en la cabeza, que solamente esté en la cabeza en el canal de parto para decirse que recién está en expulsivo en la mamá, ¿sí? No está asociado con el tema de la altura uterina, perdón, de la altura de presentación. Entonces, si yo estoy evaluando a una paciente que está en 4 y en media hora dio a luz, pues tengo que sospechar de que se puede romper el cuello del útero, te puede haber un desgarro, tengo que estar bien, bien atento porque este cuello no ha dilatado o la consistencia del cuello del útero no ha dado o la forma o la velocidad de dilatación no ha dado pie a que el cuello se ablande como debería de ablandarse, pues, ¿no? Y esto genera un desgarro. Está asociado también a embolismo de líquido amniótico. Nunca lo he visto, pero de lo que sí he escuchado de otros médicos mayores es que un embolismo de líquido amniótico es demasiado mortal y no hay casi nada que se pueda hacer por la paciente. Un parto precipitado está asociado también con embolismo. La paciente empieza con insuficiencia respiratoria, entonces tenemos que sospechar si estamos frente a esto. Atonía uterina, ya, si es que después de un parto precipitado, no tenemos en cuenta de que este útero ha hecho un sobreesfuerzo por X motivo, tenemos que tener en cuenta que este útero puede dejarse de contraer y generar retención de coágulos. ¿Por qué se produciría un parto precipitado junto con una atonía uterina cuando estamos frente a un desprendimiento prematuro de placenta? Es lo más lógico. Las contracciones en un desprendimiento prematuro de placenta aumentan, son más rítmicas, más fuertes, ¿sí? Y eso hace que se produzca el parto precipitado, pero también ese coágulo se infiltre dentro del miometrio. Y esto se llama útero de Courvalier. Este útero de Courvalier puede estar asociado con atonías uterinas. Uso de sustancias extrañas. Las pacientes pueden tomar algunas sustancias, van a estar en la sierra y en la sierra utilizan algunas hierbas. La verdad que sería un trabajo de investigación para saber específicamente qué hierbas utilizan, porque realmente sí generan contracciones en los pacientes. Sí, es un trabajo de investigación que se puede utilizar. ¿Ya? Existen, se da y produce efecto de contracciones, ¿ya? Pero hay que investigar qué tipo de hierbas son específicamente y si son verdaderamente las que utilizan, las que generan contracciones, y dan pie a un parto precipitado. Un parto precipitado, obviamente, hemorragias, postparto por un desgarro de cuello uterino, un desgarro vaginal, ¿no? Eso o un hematoma de canal vaginal, eso me podría generar un parto precipitado. Algar bajo, ¿por qué? Porque el parto precipitado está asociado con contracciones uterinas en más de 5 contracciones en 10 minutos o una intensidad mucho más de 50 milímetros de mercurio. Obviamente me va a generar complicaciones en la placenta y al generarme problemas en la placenta, el bebito pues va a nacer deprimido. Podría generarme una parálisis braquial de ER. Una parálisis también cuando las contracciones son muy intensas, el bebito no hace los movimientos cardinales que corresponden y eso genera una distocia de hombros. Esta distocia de hombros me podría generar una alteración. Podría fracturarse la clavícula o podría lesionarse el nervio, ¿no? Entonces, al estar asociado con esto, aumenta las posibilidades de que el bebito tenga sus secuelas. Entonces, la desproporción cefalopélvica por causa de la cavidad pélvica, si es simétrica, simétrica. Entonces, si estamos hablando de la cadera, hay que entender que la cadera, pues, por ejemplo, acá dice entrada contraída, el diámetro anteroposterior menor de 10 milímetros o diámetro transverso menor de 12 milímetros, el diámetro conjugado menor de 11,5. Esos son los parámetros que se manejan para más o menos tener una noción de la pelvis. Recuerden que actualmente ya no se utiliza tanto pelvis androide, platipeloide y todos esos términos. ¿Es pelvis estrecha o no es pelvis estrecha? Porque es lo que más nos importa. ¿Es pelvis ginecológica o no es pelvis ginecológica? Hay algunas pelvis que pueden intentarse parto vaginal, sí, y hay otras pelvis que no pueden intentarse parto vaginal, pero en realidad tantas diferencias, tantas manifestaciones
no sirven de tanto. Lo que nos sirve básicamente es saber, ¿esta pelvis es funcional o no es funcional? O sea, ¿me va a permitir un parto sin complicaciones o no? Eso es, la pelvis puede ser desproporcional al feto, claro. La mamá puede tener un bebito de parto vaginal de 3 kilos y para el segundo bebito puede tener un bebito de 4,200 y comportarse como una desproporción cefalopélvica. ¿Me dejo entender? Por eso les decía que eso depende básicamente de la cadera, el diámetro de la cadera o la probabilidad de que esta cadera me genere problemas, tiene mucho que ver con el peso del bebito. ¿Listo? Una vez que se producen desproporción cefalopélvica, es frecuente que se produzcan RPMs. Sí, la ruptura prematura de membrana se puede presentar por el hecho de que la tensión que se produce en los bebitos que no están encajados se va directamente a las membranas. Esa tensión con cada contracción, y es mucho más factible que las membranas coriomióticas se rompan. Pero entonces tenemos un bebito que tiene RPM o una mamá que tiene RPM y que no está encajado. Significa indirectamente en las diapositivas y en las frases que les había mencionado, está haciendo una desproporción cefalopélvica, tiene poca posibilidad o bajo pronóstico para parto vaginal normal. Si yo lo fuerzo a esta paciente, le digo, sí, señora, vamos a forzar, o la paciente se cierra en asumir un parto, pues tiene que también ser concientizada en las posibles complicaciones que pueden asumir. ¿Por qué? Porque ir contra la naturaleza, si la naturaleza te está diciendo que este bebito no va a nacer por parto vaginal, y yo estoy forzando, le coloco oxitocina a chorro a esta paciente y le genero contracciones y la cabeza del bebito se amolda y el bebito nace sí, pero va a nacer con complicaciones. O justo en el expulsivo me va a generar una distocia de hombros, ¿sí? O me va a generar malformaciones en la cabecita, no solamente un caput, ¿no? Un caput sucedáneo, sino también existen otro tipo de complicaciones como un cefalematoma. Entonces, el punto acá no es el que si dio a luz parto vaginal o no. Eso no es relevante. Lo que es relevante es que nazca adecuadamente, que al final tengamos un bebito que esté sano, que esté rosadito, sin problemas, sin complicaciones, y una mamá también sin complicaciones. Eso es lo que se quiere. No necesito yo que decir, pues sí, todos los partos los saqué por canal vaginal. Eso no va con el tema de medicina. El tema de medicina es al final tener una mamá sana y un bebito sano. Si fue una cesárea, pues indicación de cesárea lo tuvo la señora, bueno, y se fue por todo y se dio todo lo necesario para el canal vaginal, para dar parto vaginal. Pero si ya estamos viendo algunos parámetros, pues no, al menos según lo que me está diciendo también el Williams, yo no fuerzo a la naturaleza y se programa una cesárea. La adaptación mecánica del pasaje fetal al pasaje óseo tiene eficacia en las contracciones. Claro, las contracciones son lo que va a moldear la cabecita del bebito. Recuerden que la cabeza del bebito es distinta a la cabeza que tenemos nosotros, que está todo osificado. En este caso, la cabeza del bebito se amolda y el diámetro disminuye incluso, ya para que se pueda acomodar al diámetro óseo de la cadera de la mamá. Aumenta presentaciones fetales anómalas, cara y de hombro, prolapso de cordón. Claro, en la desproporción cefalopélvica, si no se da algún tratamiento, si no se diagnostica, la naturaleza hace que de todas maneras trate de forzar un parto, como sea. Pero como no hay encajamiento adecuadamente, este polo cefálico se va a acomodar a lo que se pueda y empiezan las anomalías, ¿no? De cara, de hombro, de frente, y eso genera un problema. O si no está encajado y se rompen las membranas, que por ahí el prolapso de cordón, que antes era procúbito de cordón, salga, pues, ¿no? Por canal vaginal nos genera alguna complicación. Entonces hay que entender que la pelvis tiene evaluaciones. Hay una pelvis superior, media e inferior. ¿Ya? Y eso tenemos que tener una noción cuando evaluamos, por ejemplo, la pelvis en la parte media. Se sospecha de esto cuando tenemos una pelvis contraída, cuando el diámetro interespinoso es menor de 10 centímetros. ¿Ya?
Y en relación a la pelvis, el estrecho inferior de la pelvis, el diámetro tuberoso espinoso es cuando es menor de 8 centímetros. ¿Cómo lo vamos a tener en cuenta cuando colocamos nuestro puño en la parte de la zona vulvar perineal de la mujer y vamos a darnos cuenta que nuestro puño, que va a hacer las veces de la cabeza, no se encaja adecuadamente en la pelvis? Es un mal pronóstico, habitualmente asociado con una contracción media de la pelvis y siendo solo esta aproximadamente el 1%. En estos casos, cuando se produce esto, la mamá puede nacer por parto vaginal. Si dejamos que la naturaleza avance, puede nacer por parto vaginal, pero con consecuencias. Una consecuencia, un desgarro de tercer grado, de cuarto grado, lesiones en la uretra y todo eso. Este, Antiguamente, para saber si estaba bien dilatada el canal vaginal o la cadera, en la cadera para que tenga buen pronóstico para el parto vaginal, se tomaban radiografías ya en la pelvis de la mamá, lo que no se utiliza actualmente, solamente queda como un recuerdo nada más esto. El tamaño de la cabeza y el cuerpo fetal. La mayoría de las distocias se presentan por un tamaño fetal anómalo. Se pueden presentar asincletismos, una posición posterior del occipucio y presentación de cara o de frente. Se cree que ningún método de medida actualmente predice satisfactoriamente la desproporción cefalopélvica según el tamaño de la cabeza. Hay que tener noción de que existe, hay otro libro que ahora ya no recuerdo cómo se llamaba, de ginecología, que nos dice que la circunferencia cefálica también tiene una un pronóstico para el parto vaginal. Una circunferencia cefálica que no sea mayor de 95, ¿sí? Es buen pronóstico para parto vaginal. ¿Por qué? Porque arriba de 95 ya bordea el punto de macrocefalia o hidrocefalia, dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Y esto hace que tengamos también una noción de que el bebito me va a hacer una desproporción cefalopélvica. Las presentaciones de cara se pueden presentar, sí. Recuerden que la presentación de cara, pueden nacer las presentaciones de cara, son un poco habituales, pero pueden nacer los bebitos. Ya hay una hiperextensión del cuello del útero, perdón, del cuello del bebito, que hace que la parte casi del vértex esté en contacto con la espalda del bebito, para que el bebito adopte una posición que le permita que el polo de la presentación, que en este caso es la cara del bebito, se encaje dentro de los estrechos de la cadera. De todas maneras, el bebito va a hacer los movimientos cardinales, pero al final vamos a tener un bebito con signos bastante característicos, ¿no? Signos de abofeteado. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un bebito con bastantes lesiones en la cara, producto de que la cara no, el tejido de la cara pues no es el más correcto para asumir esas presiones vaginales que se dan en un canal de parto. La presentación de frente está asociado, dice, cuando la posición de la cabeza del feto entra entre la cresta orbital y fontanela anterior, se presenta en la entrada pélvica. El parto posterior no puede tener lugar mientras persista la presentación de frente. En este caso, lo que se tiene que hacer es evaluar adecuadamente si está en la presentación de frente, y esto amerita sí una programación de una cesárea, porque este bebito no va a nacer por parto vaginal. Es una contraindicación absoluta ya para parto vaginal. La presentación transversa está asociado básicamente cuando hay alguna anormalidad en el útero o el bebito es muy pequeño, son prematuros, hay una placenta previa que justifica una anormalidad estructural que el bebito adopte una posición transversa. Dice, las mujeres con 4 o más partos tienen mayor incidencia, de 10 veces más, de una posición transversa. Producto de que, recuerden que el útero, al haberse distendido en los partos anteriores, aumenta la elasticidad. Entonces, este bebito no tiene tanta resistencia y puede ubicarse de manera distinta, y esto genera una presentación transversa. La presentación transversa se puede evaluar mediante las maniobras de Leopold, pero como no es factible que el bebito nazca por la espalda o por el abdomen, o sea, me dejo entender, está transverso, puede ser dorso superior o inferior. Si la medicina no trata a esta mamá, la mamá va a hacer un anillo de Van en el útero y se va a romper el útero.
El bebito fallecerá y la mamá también fallecerá. Esa es la evolución natural de esta anomalía. Hay presentaciones compuestas, ustedes lo van a ver, sí es habitual ver que el bebito viene agarrándose la oreja o la mano pues encima de la cabeza. Es una presentación compuesta. Es mucho más factible de verlo, pero no suele generar complicaciones. No es que el bebito se va a complicar con esto. Esto es una presentación de hombro, de todas maneras, si estamos frente a ello, pues, si se dan cuenta, ahí en la parte roja del útero está el anillo de Van. Esto significa que el útero está por romperse. Es que no hay forma de que nazca el bebito. Puede nacer, pero cuando el bebito ya haya fallecido, o sea, el tejido del bebito se haya descompuesto y se haya moldado al canal de parto y nacerá. En algunos casos puede darse estos casos, o sea, de que la mamá sobreviva, ¿no? Pero son raros. En la historia natural de esta complicación es que se rompa el útero por este anillo, el anillo de Van. Complicaciones de la distocia, coriomenitis, infecciones pélvicas por parto, hemorragia por atoría, desgarro uterino, ruptura uterina, formación de fístulas cuando hay un desgarro bastante profundo, del tercer, cuarto grado y que no han sido detectados, lesiones nerviosas, complicaciones perineales. Lesiones en el recién nacido se pueden presentar en cualquier parto. Eso que quiero que entiendan. Cuando ustedes van a ser especialistas, van a ser pediatras, van a ser anestesiólogos, van a ser cualquier especialidad, hay que entender que están recibiendo, en este caso, información de ginecología. Y por parte de ginecología les diré, las complicaciones en el bebito se pueden presentar en cualquier bebito, en el sentido de que la mamá puede tener una cadera tremendamente amplia, el bebito puede pesar 3.200, estar de cabeza, estar encajado, tener una fase latente normal, tener una fase activa perfecta, ¿ya? Una dilatación perfecta. Y a la hora de la atención del parto, recibimos un bebito y hay una fractura de clavícula. Es esperado que se presenten estas complicaciones, pero no significa que el que atendió el parto, puede ser personal de obstetricia, el médico, el interno o el residente o cualquiera, tenga una mala atención, no existe una negligencia. Y de hecho, hay errores humanos, sí, pero de todas maneras hay que entender que en los partos, por más que pinte todo perfecto, se pueden complicar. La incidencia de estas complicaciones, de daños menores, no complicaciones groseras, es más o menos de 20 por cada 1000 partos. ¿Ya? ¿A qué le llamo daños menores? Algunas complicaciones, por ejemplo, como les decía, en la clavícula. Eso es un daño menor que se pueden presentar. Los bebitos pueden nacer también con complicaciones como el síndrome de aspiración de meconio. Esto hay que entenderlo que el bebito a partir de las 16 semanas empieza, de las 12, 14, 16 semanas empieza a tragar líquido amniótico en su formación. Traga líquido amniótico, lo absorbe, y lo transporta, bueno, pasa básicamente a la vejiga y de la vejiga micciona y así es un círculo vicioso que se va dando. O sea, traga, micciona. El bebito no defeca normalmente. Defeca cuando ya nace, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede cuando la placenta está inadecuada o el bebito tiene alguna complicación o estamos frente a unas contracciones mucho más agresivas de lo común? Un DPP, una conducción inadecuada, que puede ser un error humano también, que se presentan con contracciones, que se presenta con una insuficiencia uteroplacentaria. El bebito cuando se vuelve eh, comprometido por estas complicaciones, defeca en su interior, ¿sí? La defecación puede estar un día, 2 días, puede ser al instante, ¿sí? Pero el hecho es que el bebito sigue tragando líquido amniótico. Ahí es el problema. Cuando el bebito traga líquido amniótico impregnado de meconio, eso sí genera problemas, porque parte del líquido amniótico pasa al tracto gastrointestinal, pero también a la parte respiratoria. Y si pasa a la parte respiratoria, líquido amniótico impregnado de meconio generará una inflamación en los pulmones. Entonces, este bebito generará complicaciones a la hora de nacer, producto de este tema. ¿Listo? Pero hay que entender que el parto va a poner a prueba, de todas maneras,
a la placenta y al bebito. Aquella placenta ineficiente o aquel bebito que tiene alguna complicación, como una restricción del crecimiento intrauterino que está con contracciones, va a generar que el bebito defeque. Y esto me genera lo que les estaba mencionando. Otras complicaciones con los bebitos, una encefalopatía neonatal, producto de que la placenta me funciona inadecuadamente. Entonces, el registro cardiotocográfico que tengo que llevar a la mamá que está en fase activa de labor de parto debería de ser cada cierto tiempo, cada media hora, según el Ministerio de Salud, en una paciente en fase activa de labor de parto. En otros países, cuando ya está en expulsivo, la paciente debe, he visto que el registro cardiotocográfico, o sea, el registro materno-fetal, se imprime, está en expulsivo, está en labor de parto, está ya pujando la paciente, el registro se va imprimiendo y no importa que se imprima un montón de papel, lo que importa para ellos es que esté todo notificado, todo registrado, todo en físico para evitar algún problema médico legal también, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya se está evidenciando algunas alteraciones a cierta hora, pues, ¿qué acción tomó el personal médico para evitar estas complicaciones? En cierta parte tiene lógica, ¿no? Entonces, si yo no estoy registrando, si no he hecho un registro cardíaco, un registro materno-fetal a la gestación, antes del parto, durante el parto, voy a cometer un error. ¿Por qué? Porque el parto tengo que asumir que es una parte estresante, no solamente para la mamá, sino también para el bebito. Y como les vuelvo a decir, aquel bebito que tiene una placenta inadecuada o el bebito tiene alguna enfermedad, me va a generar alteraciones. A esto se le llama, la lectura del monitoreo se le llama categoría 1, 2 y 3. Categoría 1 significa que está normal, no hay ningún problema, no es necesario hacer absolutamente nada. Categoría 3 quiere decir que el bebito tiene alguna complicación y esto sí es de emergencia, es acciones de emergencia. Tiene una variabilidad bastante inadecuada, tiene desaceleraciones bastante notorias, entonces, o tiene un patrón sinusoidal, categoría 3. Significa que el bebito está comprometido. Y categoría 2 significa dudoso, que no estoy tan seguro de que sea categoría 1, o sea, que esté completamente normal, pero tampoco no estoy tan seguro de que sea categoría 3, o sea, que esté completamente patológico el bebito. ¿Listo? Definido por niveles subnormales de conciencia, el estado de encefalopatía neonatal, cuando hay poco oxígeno que pasa de la placenta y de la placenta al bebito, son definidos por niveles subnormales de conciencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el bebito viene deprimido o puede convulsionar y a menudo se acompaña de dificultad para iniciar y mantener la respiración. Entonces van a ver que el pediatra se desespera, va a empezar a darle a colocarle oxígeno a este bebito deprimido. Pero también hay que entender que esta encefalopatía está asociada con tonos y reflejos deprimidos. O sea, es un bebito que nace totalmente planchado. La incidencia de esta encefalopatía también es baja, de 0,27 a 0,1 o 1, perdón, 1 por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, va desde 0,2 a 1 por 1000 nacidos, recién nacidos. Para identificar a los bebés es necesaria una evaluación exhaustiva. No todos los pacientes que nacen deprimidos tienen encefalopatía. Eso es lo que te está diciendo ese párrafo. Existen tres tipos de encefalopatía, una leve, moderada y una severa. La leve quiere decir que el bebito nace hiperalerta. Es aquel bebito que nace con los ojos abiertos. No nace con los ojos abiertos porque esté molesto, como dicen algunos. Es porque está con un grado de encefalopatía. Hubo en la labor de parto un grado de complicación, ¿sí? Que posiblemente puede haber meconial, puede tener una insuficiencia placentaria, pero nace el bebito con eso. Hiperalerta, irritable, puede haber temblores, hipertónico o hipotónico. Moderado, que empieza ya con letargos, ¿no? Podría haber convulsiones ocasionales y severo con convulsiones múltiples y apnea, o sea, dificultades para respirar. Entonces, obviamente, a ningún médico ginecólogo nos gustaría estar frente a un bebito con complicaciones, a nadie en realidad, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer es un monitoreo estricto, entendiendo que la labor de parto tiene sus complicaciones, ¿sí? Que para eso tenemos que solicitar lo que se tiene que solicitar, un registro cardiotocográfico y evaluar al bebito cómo se va presentando el canal, el tema del labor de parto.
un bebito deprimido puede nacer por parto vaginal, claro, porque son cosas distintas. Una mamá con buenas contracciones, un buen cuerpo uterino, con buena cadera, puede nacer el bebito, pero distinto es el tema del bebito. En el bebito tenemos que evaluar cómo está su bienestar del bebito y cómo está funcionando la placenta. Si ambos están normales, tendremos un bebito por parto vaginal sin complicaciones. Pero no basta con solamente tener buenas contracciones para decir esto va para parto vaginal, porque como les vuelvo a decir, no se tiene ningún beneficio de que la mamá dé parto vaginal a un bebito que viene mal, que viene deprimido. El grupo de trabajo, de trabajo del 2014 concluyó que de las diversas formas de parálisis cerebral, solo el tipo de cuadripléjico espástico puede resultar de la isquemia periparto agudo. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los parálisis cerebrales están asociados con complicaciones en el labor de parto. Quiere decir que podemos tener algunas complicaciones en los bebitos que no necesariamente, bueno, que tienen encefalopatía, ¿sí? Pero no todas las encefalopatías son causa de una mala atención del parto. Solamente las encefalopatías con parálisis cerebral que están dentro del cuadripléjico, mencionado como cuadripléjico espástico, se puede achacar la responsabilidad de una isquemia periparto, o sea, una mala atención del parto. ¿Listo? Hallazgos consistentes en un evento periparto agudo o intraparto que conducen a encefalopatía hipóxica isquémica. Hallazgos neonatales cuando recibimos un bebito con Apgar 5, cuando se le hace un pH que está debajo de 7. Evidencia de neuroimagen, ¿no? Se le pide una resonancia magnética y vemos una lesión ahí, está asociado con encefalopatía. Este, participación multisistémica, claro, el bebito no tiene un montón de otras complicaciones, pues tenemos que sospechar también que estamos frente a una encefalopatía hipóxica. Tipo y el tiempo de factores contribuyentes. Por ejemplo, un evento sentinela hipóxico o isquémico que ocurre inmediatamente antes o durante el parto. El bebito que empieza a generar eventos isquémicos o eventos de hipoxia, ¿ya? Patrones de monitoreo de frecuencia cardíaca fetal consistente. A ver un ratito antes que se apague. Ya vamos a terminar, ya falta poco, faltan unas diapositivas nada más. En este caso, patrones de monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal consistente con un evento periparto agudo, o sea, que me están registrando una categoría 3 en el labor de parto y yo no le hago caso. Eso sí es consistente con que me toque un bebito con encefalopatía hipóxica isquémica. Los bebitos pueden nacer con parálisis cerebral. Este término se refiere a un grupo de trastorno no progresivo del movimiento, o sea, que ya se complicó, ya se dañó esas neuronas y van a estar persistentes, pero no avanzan a eso. O posturas causadas por un desarrollo anómalo o daño de los centros cerebrales para el control motor, clasificados por una disfunción neurológica que puede ser espástica, dicinética o atáxica. La clasificación por el número también y por el número y distribución de complicaciones en las extremidades, como cuadriplegia, diplegia, hemiplegia y monoplegia. Recuerden que dentro de la parálisis cerebral lo que se puede achacar a una parálisis cerebral producto de una mala atención o una deficiencia o un error humano en la atención por parte de los ginecólogos y del personal de obstetricia es una cuadriplegia espástica. Por lo tanto, no todas las parálisis cerebrales se achacan al tema o responsabilizan al tema de un error humano. ¿Por qué? Porque el bebito puede nacer ya con complicaciones. O sea, el bebito tiene ya complicaciones y nace con esas complicaciones. Me dejó entender que antes de labor de parto, antes de que empiece con el estrés, el bebito ya tenía unas secuelas, tenía algunas malformaciones que pueden presentarse el bebito, claro, pero no hay forma de determinarlo, salvo que el bebito se haya hecho evaluaciones exhaustivas con un personal calificado que pueda tener una noción de qué es lo que se está encontrando en las imágenes ecográficas para más o menos saber que este bebito viene mal. ¿Listo? Existen factores de riesgo para parálisis cerebral, claro. Entonces, todos estos factores de riesgo, mientras más aumentan los factores de riesgo, mayor probabilidad de complicaciones vamos a tener. Si tenemos oligohidramios, desprendimiento de placenta, claro, ¿no? Si tenemos desprendimiento hay que valorar si es un desprendimiento que empieza a acarrear alteraciones en el registro de los latidos cardíacos fetales, eso se termina en cesárea en menos de 5 minutos, se tiene que terminar, porque te va a complicar, se va a complicar el bebito.
bebitos que vienen prematuritos, ya, de hecho, que son demasiado prematuros, de hecho que van a tener encefalopatía. Defectos graves en el nacimiento, que tenga alguna malformación, mucho más, bueno, mamás con obesidad, ya bajo peso placentario, la placenta que sea insuficiente o que tenga infartos placentarios o que tenga coriominia, las posibilidades de que tenga algunas complicaciones. Esto es incidencia de trauma mayor o menor en el nacimiento. Actualmente ya no se utilizan el forceps, ¿no? Y ya no van a ver ustedes. El vacuum en algunos países se puede utilizar en los trabajos de parto disfuncional, específicamente cuando la dilatación ya está en 10, o sea, cuando ya está totalmente dilatado y la presentación se ha quedado en -2, en -1, se puede aplicar el vacuum, pero ya no el forceps ya no se utiliza. Comparación de mortalidad y morbilidad en lactantes noruegos con un peso mayor a 2.500 de acuerdo a las puntuaciones de Apgar a los 5 minutos. Hay que entender que en este caso el Apgar tiene mucho que ver acá el pronóstico del Apgar con algunas complicaciones. Por ejemplo, nace el bebito relativamente deprimido y le ponen Apgar 7. eh, lo más probable es que a los 5 minutos reaccione el bebito y se le escuche llorar. Pero ya cuando el pediatra empieza a mencionar que hay un Apgar de 2 o 3, es eh, es poco probable que el bebito ya pueda recuperarse de un puntaje bastante bajo. El síndrome de abstinencia neonatal, ¿qué quiere decir? Cuando la mamá tiene algunas sustancias tóxicas o algunas sustancias nocivas en su torrente sanguíneo, ¿no? Es cocainómana o fuma marihuana o se inyecta algunos medicamentos, pues el bebito también se vuelve dependiente de esta sustancia. Entonces, cuando nace el bebito y al tener un déficit de estas sustancias genera abstinencia y se comporta tal cual como una persona, pues no, o sea, se vuelve irritable, totalmente irritable. Lesiones craneales, los que les había mencionado rápidamente. Cuando se complican, puede haber hemorragias intracraneales. La incidencia es bastante baja, ¿ya? Pero está asociado también con isquemia, hipoxia, ¿ya? Pueden haber hemorragias intraventriculares, subdurales, intracraneales. En relación a las complicaciones, bueno, eso lo van a encontrar ustedes en esta gráfica en el libro Williams. Hematomas extracraneales, llamados cefalomatomas, hay hemorragias subgaleales y caput sucedáneo. Las deformidades más frecuentes son el caput sucedáneo, pero las complicaciones más groseras, que tienen una mortalidad relativamente alta del 18%, son hemorragias subgaleales. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el cefalohematoma solamente la parte del tejido debajo de la piel es lo que se ha hematizado y normalmente pues no genera ninguna lesión. O sea, se ha hematizado, ha levantado el cuero cabelludo y eso es todo, ¿no? Lo que se va a ver es que una deformidad de la cabeza, como una especie de chinchón, lo que se llama chinchón, y en horas se resuelve. Pero cuando hay un cefalohematoma es que se ha coleccionado sangre, se ha coleccionado sangre y debajo de diferentes capas, no solamente ya de la piel, sino se ha levantado el periósteo y ha generado una lesión. Entonces el bebito va a generar ictericia, primero anemia y después ictericia dependiendo del grado de cefalohematoma y suele demorar en recuperarse esta deformidad. Pero cuando estamos en el caso grosero de una hemorragia subgaleal, esto cambia. ¿Por qué? Porque no es el periósteo el que se ha levantado. El periósteo en el cefalohematoma o sea, sí, de todas maneras se levanta, pero es una forma de contingencia para que esto no avance y se queda ahí. Pero cuando está encima del periósteo no hay quien detenga esta hemorragia y esto sí se deforma groseramente, tanto así que al bebito le puede generar complicaciones como una anemia severa producto de esto y sí amerita en algunos casos intervenciones quirúrgicas. Fracturas de cráneo son recontra raros, como pueden ver, 3 en cada 100.000 atendidos. Y básicamente en los partos instrumentados. Por eso es que les comentaba que ya no existen los partos instrumentados. Es solamente una, queda como reliquia nada más esos datos. Lesiones de la médula espinal son bastante raros, ¿ya? Pero principalmente se pueden dar cuando se utilizan maniobras groseras en una atención de parto podálico.
ya como la maniobra de Sabanelli. Lesiones de los nervios periféricos, los conocidos, ¿no? Como lesiones de ER y lesiones de Duchenne. Entonces, cuando se producen esas lesiones, en la mayoría de los casos son raros porque la fractura de clavícula que se produce espontáneamente evita que se lesionen el plexo braquial, ¿ya? Y al evitarse las lesiones en el plexo braquial, basta nada más con colocarle este inmovilizador al hombrito del bebito, de la bebita, y una osificación rápida que se puede dar en la clavícula hace que el bebito en menos de un mes esté moviendo el bracito lesionado. Entonces, no habría complicaciones en sí más groseras, pero si a pesar de esto se ha lesionado y se ha abarcado principalmente los nervios C8 o T1, sí se puede producir una parálisis de Kumkem. Esto se genera una mano flácida, ¿ya? Y puede estar asociada con otras complicaciones más. Entonces, recuerden que en estas complicaciones, tanto de Erdőn-Schellner como Kumpen, eh, está asociado a las lesiones en el plexo braquial, pero esto depende de la ubicación. En Erdőn está ubicada la lesión en el C5, de C5 a C5, C8, pero el pronóstico es bastante, perdón, C5, C6, pero el pronóstico es bastante bueno. En este caso, la parálisis es del músculo deltoides infraespinoso y del flexo del antebrazo, pero el pronóstico es bastante bueno, la recuperación es bastante buena en comparación con la otra lesión, ya donde se ha abarcado C8 y T1. Pueden haber parálisis faciales, también es bastante raro, ya, pero principalmente utilizado por partos en forceps, que ya no se está utilizando, como les vuelvo a decir. Y las fracturas, como fractura de clavícula, es una complicación común, impredecible e inevitable, ¿ya? En algunos casos, el tema médico-legal hace que no se entienda esto. O sea, es lamentable sí tener un bebito con una fractura de clavícula, es mucho más fuerte para la mamá y el papá, los familiares recibir esta noticia, pero les vuelvo a decir, es impredecible e inevitable. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por más que esté todo perfecto, se pueden y se van a presentar y se van a seguir presentando estas complicaciones. Listo, muchachos, eso era todo lo que les quería informar. Son las 9, casi a las 10 de la noche. Ojalá les haya servido esta información. Ya, como les vuelvo a decir, esta información está en el Williams. Ya me he basado en él, de la última actualización que tenía este libro. Listo, un gusto haber estado con ustedes. Y ya me despido. Gracias, doctor. Gracias, doctor.